Vamos a iniciar con el paso 5 de la investigación, que es la formulación de la hipótesis. En su definición, hipótesis significa suponer o poner bajo consideración. Va a ser una solución provisional para el problema y esta será verificada como válida o no a lo largo de la investigación. Se debe expresar en forma de enunciado afirmativo y vincula generalmente dos o más elementos que encuentran su expresión, lo que es conocidas como variables. Aquí tenemos que evaluar los puntos importantes para poder saber redactar una hipótesis, porque si la hipótesis no está bien planteada, la investigación, todo el trabajo que continúes, no va a ser válido. Tenemos que poner mucho empeño en que la hipótesis esté muy bien formulada. ¿Por qué? Porque es una guía fundamental para la investigación, la explicación del problema y la validación o no de la hipótesis constituyen la tarea a solucionar. Por tanto, si tú planteas mal la hipótesis, el trabajo no va a tener un sentido práctico. Aquí lo que tenemos que hacer es saber cómo redactar. Dijimos que se debe de redactar como una afirmación o también en ocasiones se puede redactar como una pregunta, pero aquí lo importante es que lleven los tres elementos indispensables de una hipótesis. Debe de llevar unidades de análisis, debe llevar variables y sus términos lógicos. ¿Qué es una unidad de análisis? Pues lo que se va a evaluar, personas, objetos, actividades, fenómenos sobre los que se centra la investigación. Una variable es una característica de las unidades de análisis que fluctúan y cuya variación se puede medir. Una investigación, si no la puedes medir, no la puedes comprobar. Si no la puedes comprobar, pues no es investigación. Un término lógico, pues son las conexiones que relacionan las unidades de análisis con las variables o las variables entre sí. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. La influencia del autoconcepto. Comentaba en otros videos que el autoconcepto es la parte que tú conoces de ti mismo. Si conoces tus cualidades, tus defectos y sabes manipular esos defectos para poder trabajarlos en una cualidad, entonces es la percepción que tienes de ti mismo. En la medida que tú conoces todas esas partes buenas y malas de ti mismo, a eso se le denomina autoconcepto. La hipótesis sería: el autoconcepto tiene una relación positiva con el rendimiento académico de los universitarios. ¿Cuáles son los elementos? Estamos trabajando en un grupo de personas que se dedican a estudiar. Aquí sería importante describir más adelante que esto habrá que detallarlo para especificar sobre qué universidad y sobre qué grupo se va a analizar. Ahorita nada más para ejemplo, vemos que se está trabajando sobre los universitarios. ¿Qué es lo que vamos a medir? El nivel de autoconcepto que cada universitario tiene de sí mismo. Y vamos a evaluar lo que es rendimiento académico. Esto lo podemos medir, por tanto lo consideramos como una variable. El término lógico, aquí existe una relación positiva. ¿Qué quiere decir esto? La relación positiva implica que a mayor autoconcepto, mientras el alumno conozca más de sí mismo y sepa mejorar sus puntos negativos y transformarlos en puntos positivos, eso va a ser una relación positiva para que mejore su rendimiento académico. Es algo que nosotros quisiéramos comprobar durante la investigación. Por tanto, es importante hacer énfasis en que una hipótesis no es un marco teórico, no debe de ser una descripción enorme para poder justificar. Aquí no tenemos que dar antecedentes, no tenemos que dar ninguna explicación, simplemente estamos haciendo una suposición de lo que nosotros queremos comprobar, pero debe de tener estos tres elementos. Ya a la medida que tú desarrolles y profundices las unidades de análisis, las variables y los términos lógicos,
es la manera en cómo va a estar mejor o menos redactada la hipótesis, pero debe de cumplir con estos 3 puntos. Aquí vemos otro ejemplo. A mayor grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, mayor será el índice de delincuencia juvenil en aquellos. ¿Qué estamos evaluando? Un grupo familiar y dentro de ellos a los niños en particular. ¿Qué variables podemos medir? Rechazo emocional y otro sería índice de delincuencia juvenil. Esto lo podemos medir en porcentajes. Cada uno debe tener su propio factor de medición. El término lógico es que a mayor grado de rechazo, mayor será el índice de delincuencia. Eso es lo que se quiere comprobar durante la investigación. Entonces ahí vemos inmersos los 3 elementos que deben de estar redactados en una hipótesis. Entonces aquí es importante definir cuáles son los factores que yo puedo medir, cuáles son los factores que a mí me interesa demostrar durante la investigación. Y dependiendo del tipo de variable, pues va a ser el término en cuanto a su medición. Por ejemplo, una variable sexo, pues vamos a poner si es sexo masculino o femenino, tenemos ahí los puntos. La variable edad, como puede ser amplia, si estamos hablando de jóvenes, bueno, pues vamos a poner un intervalo de años. Entonces es importante saber cuáles son los términos bajo los cuales esas variables van a ser medibles. Entonces hay diferentes tipos de variables y dependiendo del tipo de variable va a ser también la manera en cómo nosotros la especifiquemos su medición. De acuerdo al tipo de alcance podemos tener tipos de hipótesis. Si recuerdan en el exploratorio es cuando nosotros no tenemos mucho material, cosas que no se han estudiado o quieres ver nuevas perspectivas que no se han formulado. Por tanto, aquí no es, al principio no vas a tener una hipótesis porque vas a carecer de conjeturas iniciales. Entonces, puedes tener en el descriptivo una tipo de hipótesis que el propósito es describir propiedades, características o perfiles de personas, comunidades, procesos, objetos o fenómenos que se someten a una investigación para pronosticar un hecho o un dato. Un ejemplo de una hipótesis descriptiva sería: en el 2015 el índice delictivo será menor que un delito por cada 1000 habitantes. Entonces aquí quieres hacer un pronóstico, por tanto pronosticas lo que el valor de índice delictivo puede aumentar o disminuir para cierta fecha. Esa sería una hipótesis descriptiva. Una correlacional, el propósito es evaluar la relación que existe entre 2 o más conceptos, categorías o variables. A mayor cantidad poblacional en La Paz, mayor el número de delitos por cada 1000 habitantes. Entonces aquí estamos haciendo una relación entre variables y especifica cantidad, que a mayor cantidad, mayor va a ser el número de delitos. Entonces, estas variables están relacionadas. Y tenemos en la explicativa, en donde su propósito, como su nombre lo dice, es explicar las causas de eventos, sucesos o fenómenos, y se enfoca en explicar por qué ocurren y en qué condiciones se manifiestan. Por ejemplo, la desocupación laboral en La Paz es la principal causa de delitos de La Paz, en la ciudad de La Paz. Entonces aquí estamos explicando la relación que existe causa-efecto entre la variable independiente de desocupación laboral con la variable dependiente de delitos en La Paz, en la ciudad de La Paz. Entonces necesitamos estar definiendo qué tipo de hipótesis vamos a estar trabajando, para lo cual es muy importante que le demos mucha revisión a esta parte, porque a raíz de aquí parte el trabajo de investigación.
Una vez formulada la hipótesis, todo el trabajo va a ser para poder comprobarla o refutarla. Es por ello la gran importancia que tiene saber redactar la hipótesis en el trabajo de la investigación.